En el podcast de hoy tengo conmigo una invitada muy especial y estoy muy emocionada de compartir con ustedes y presentarles a ustedes quién es ella. Ruth, bienvenida al programa. Hola Adela, Sí. Para mí es un privilegio poder estar hoy contigo. Sí, estoy muy emocionada de tenerle a Ruth con nosotros porque ella tiene un testimonio muy poderoso de vida. Realmente es edificante hablar con Ruth. Ruth es una amiga. Yo creo que todas las personas que te conocen te consideran amiga. Sos una mujer que sabe amar a las personas, sabe estar presente con las personas. Sos una mujer tan servicial, tan dispuesta a decir sí a Dios siempre. Eso es algo que me impacta de vos y he visto realmente esos frutos en tu vida, esos frutos de amor, de compasión, de compañía, de acompañamiento. Y me hace pensar que para eso vino Jesús. Jesús vino por corazones. Sí. Y Ruth, vos sos tan buena en ver el oro en las personas y realmente amar bien a la gente. Así que estoy súper feliz de tenerte y vos tenés un testimonio tan poderoso de vida. Quiero que nos compartas un poco. Hoy quiero que la gente conozca quién es Ruth y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo creo que va a traer mucha esperanza para muchas personas. Así que sí, contanos un poco, Sí. ¿quién era Ruth antes de Cristo? Bueno, la Ruth que describiste ahora era totalmente opuesto a lo que era antes, ¿verdad? Entonces es como que escuchar eso también es como que refuerza mi identidad actual, ¿verdad? De Amén. quién soy en Dios. Sí. Pero antes de eso era como Ruth era antisocial, Ruth era como que no conectaba con la gente así como hoy, ¿verdad? Porque era difícil para mí eso por mi contexto, ¿verdad? Entonces, para compartir un poco más de mi historia, prácticamente creo que desde los 15 años aproximadamente es como que yo empecé a tomar decisiones, ¿verdad? Que me llevaron a forjar quién yo era en ese entonces. Mi contexto familiar, crecí en una familia prácticamente funcional, disfuncional, le digo yo, porque a pesar de que yo le tenía a mis padres en mi casa o mi papá viajaba, venía a casa, viajaba de vuelta, no le tenía presente a ellos. Sí. Y sé hoy que ellos no podían dar de lo que ellos no tenían, pero fui construyendo quién yo era a partir de eso, ¿verdad? De ese contexto, una familia muy, muy, muy problemática en un sentido. Nosotros somos 8 hermanos, somos muchos. Mi familia en sí, el matrimonio de mis padres no iba bien, entonces eso como que de chiquitito, o sea, yo de pequeña prácticamente veía esas circunstancias, esas dificultades. Uno piensa que los niños no entienden nada, pero bueno, yo entendía mucho. El que era mi héroe, mi papá, era mi héroe, ¿verdad? Hasta los 6 años, yo me acuerdo que pasamos un evento donde yo presencié, ¿verdad? Un conflicto entre mi mamá y mi papá que me marcó. Era como... me quebré, o sea, en ese momento yo me quebré y empecé a sentir como rencor. A partir de los 6 años fue como que fui viendo, notando cosas que obviamente no sería, o sea, no debería de haber sido así, pero eso fue construyendo mi identidad. Llegué a los 15, empecé a buscar refugio, ¿verdad? Es como que no tenía confianza de hablar con mis padres, como que buscaba una dirección a mi vida. Y yo dije, bueno, a partir de ahora, bueno, empecé a refugiarme en la música. Y no solamente música, sino que el metal, ¿verdad? Era como, esto, con esto yo me identifico, ¿sabes? Era como, parecía violento, parecía muy, muy brutal. Sí. Entonces yo decía, así me siento adentro. Me siento así, enojada. Sí. Entonces es como que a partir de los 15 yo salí de casa por una oportunidad que salió de ir a vivir con una de mis hermanas. Yo nunca había salido de casa a ese punto. Y ahí yo empecé a experimentar como una libertad así que nunca antes había vivido, ¿verdad? Entonces
en ese entonces yo empecé, bueno, me empecé a refugiar en la música, empecé a hacer amigos de ese ambiente, ¿verdad? Y en ese ambiente es alcohol, drogas, cigarrillos, ¿verdad? Cosas que es lo normal, ¿verdad? Era lo normal. Yo empecé a experimentar eso. Entonces era como, híjole, o sea, yo jamás en mi pueblito, le digo, jamás yo había experimentado esto, ¿verdad? Entonces empecé a ir más profundo, me aferraba mucho más a la música. Y sin darme cuenta empecé a perderme, no sabía quién realmente era. Empecé a basar mi estilo de vida en lo que yo escuchaba. No tenía sueños así claros, no tenía visión, no tenía idea de que algún día, por ejemplo, podría llegar a tener familia. O sea, en mi cabeza estaba bloqueado el hecho de tener familia. No confiaba en nadie prácticamente. En ese momento, 19 años, 20 años, yo llego a buscar también como que ese afecto, ese amor también, porque uno busca claro, llenar vacíos. Sí. Y yo estaba rota, o sea, yo estaba rota en mi identidad, estaba rota en quién yo era, estaba rota en muchos aspectos, ¿verdad? Sentimental, emocionalmente. Entonces llega un momento donde yo empiezo a buscar también como amor, ¿verdad? Tipo, busco en relaciones con personas. Y algo que siempre recuerdo y pienso es que gente rota siempre se encuentra con gente rota otra vez, ¿verdad? Y el resultado de eso es más dolor. Y yo iba prácticamente cavando wow, no sé, un agujero en donde yo me iba metiendo más y más. Sí. Y fue en ese momento prácticamente donde cuando yo empecé a buscar, bueno, dije, yo necesito tipo seguridad, ¿verdad? Una mujer busca seguridad, busca ser amada, busca ser protegida, y cosas que yo no experimenté, yo buscaba, ¿verdad? En muchas cosas. Para mí el quiebre fue esas relaciones emocionales que tuve, fueron el quiebre, porque empecé a dudar de mí misma, empecé a dudar de quién yo era, de mi valor. O sea, cada vez me sentía peor. O sea, yo decía, qué bueno hay para mí. O sea, era así, en un punto donde ya me sentía como sin vida, ¿verdad? Yo no sabía en ese tiempo si era yo decía, estaba triste, sí, sin un rumbo. Y en ese momento, ¿verdad? Es cuando yo dije, bueno, terminé una relación. Me acuerdo que eso fue como el primer, no sé, el primer momento en que terminé esa relación. Fue como que me llevó a mí a cuestionar todo. Y dije, yo no tengo sentido de vida, de nada. Entonces yo me voy a ir, me voy a descontrolar. No me importa. O sea, era ahora, ya que me estaba destruyendo de por sí con cosas, ahora voy a ser reintencional en ir por todo, decía, ¿verdad? Sí. Y ahí fue cuando empecé a salir a fiestas. Yo era re de conciertos, empecé a ir a fiestas, empecé a tener grupos de amigos, así me empezaba a relacionar con ese. Y llega una oportunidad en donde hablo con mi mamá. Mi mamá había entregado su vida a Jesús. Ella oraba por mí, me hacía saber que oraba por mí. Yo decía, mi mamá se volvió loca, ¿verdad? Después mis hermanas también, ¿verdad? Y me hacían saber de que Dios tenía un propósito para mí. Yo decía, les respetaba, claro, pero yo decía, están locos. Sí, no estaba hablando el mismo idioma en ese momento. Para nada. No entendía qué significa eso. Para mí, yo me consideraba así súper anticristiana luego. Sí. Así, era como que, no me hables de Dios, no me hables de un padre que presente, ama, sí, que perdona, que no me hables de un padre, porque yo no tuve eso. Entonces la figura que yo tenía de paternidad o de Dios estaba completamente distorsionado. Sí, sí. Y llega un momento donde yo llegué a ese colapso emocional, donde se quiebra todos mis límites, y me siento la peor basura del universo, y digo, yo no tengo futuro. Y en ese entonces ahí llega Jesús a través de mi familia. O sea, yo me volví a casa, donde uno no quiere volver. Uno nunca quiere volver a casa, pero ahí estaba mi restauración, ¿verdad? Sí. Ahí, en ese lugar donde yo no quería volver, es donde Dios me estaba esperando, ¿verdad? Sí. Llego a mi casa de vuelta. Wow. Llego de vuelta ahí. ¿Y cómo llegaste?
en rota, ese momento. destrozada. Sí, destrozada. Y yo no hablaba con mis padres, ni con mi familia, con mis hermanos, no hablaba de cómo yo me sentía. Era como, yo tengo que ser fuerte, ¿verdad? Yo tengo que ser fuerte. Tengo que lidiar sola con todo esto, Sí. tengo que verme sola. Sí, totalmente. Sí. Porque yo me sentía sola, literalmente sola. Sí. ¿Y cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Y qué es el cambio que empezaste a ver? Fue loco, porque una de mis hermanas, ella es muy estratega, ella me dice, Ruth, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. Y yo, pero no, ¿yo qué gano con ir a la iglesia, verdad? Y en ese entonces recuerdo que yo había roto mi celular y me dice, mira, yo te traigo, te mando a arreglar esa parte y te compro lo que le hace falta y vos te vas conmigo. Y yo, me parece buen canje, o sea, tipo, yo no pierdo nada porque a mí no me van a lavar el cerebro, ¿verdad? Porque ese era mi pensamiento, tipo, no voy a entrar a ese lugar y que yo voy a hacer lo que ustedes quieren, ¿verdad? Sí. Entonces yo fui y hacen un llamado a entregar tu vida a Jesús y yo, están locos acá. La gente levantaba las manos y yo, qué rayos, ¿verdad? ¿Dónde me metí? Y sentía una desesperación, yo tengo que salir de acá. Era así. Y mi hermana en una de esas me agarra la mano y me lleva al frente y yo, así sos luego. fuertísimo. O sea, yo me sentía así como que me están violentando, ¿verdad? Sí. Pero pasé, ¿verdad? Y en ese lugar yo sentí algo, o sea, sentí algo especial, o sea, Sí. era como que pude percibir algo ahí. Y hice esa oración, ¿verdad? Y algo pasó, obviamente yo no le dije a mi hermana eso, salimos de ahí y yo sentí que algo había ahí en ese ambiente. Bueno, súper bien, ese fin de semana yo no hablé, salí de ese lugar, no hablé, no dije ni una sola palabra. Llegué a casa y me dieron una carta de Jesús, ¿verdad? Y yo, ok, una carta de Jesús. Leí, empezaba a llorar. Empecé como que a tener ese encuentro emocional, por decirlo así. Es como que mis emociones empezaron a conectar, empecé a sentir, ¿verdad? Porque yo ya no sentía, yo no lloraba. O sea, yo nunca había llorado. O sea, después de mucho, que salga una lágrima o una sonrisa de mi rostro era difícil, ¿verdad? O sea, no estabas mostrando emociones. No. Durísima. Wow. Sí. Durísima, sí. Sí. Y ese fue mi primer encuentro. Y yo le digo mi primer encuentro porque yo tuve un cambio ahí, un cambio de conducta. Dije, yo quiero esto. O sea, yo le dije a Dios, yo no sé de qué se trata esto, yo no entiendo muy bien, pero yo quiero esto para mi vida. Entonces empecé a aprender cómo eran los cristianos, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo son los cristianos? Bueno, empecé a leer la Biblia, yo me acuerdo que a mis amigos yo le hablaba y le decía, mira, yo ya no estoy más en esto, ahora estoy en esto, ahora Dios cambió mi vida y esto. Yo hablaba de Jesús hasta que en una oportunidad una amiga me invita de vuelta a un lugar. Fui yo le dije, yo puedo ir a ese lugar, yo ya estoy, como siempre digo, yo ya me sentía un pan de Dios, tipo la ovejita del Señor, así, yo puedo, o sea, yo en este lugar, yo les voy a hablar de Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, yo fui a ese lugar, era 11 de la noche, yo, gracias cerveza, no, gracias cigarrillo, no, gracias, yo ya no fumo, yo ya no tomo, y para las 2:30, 3 de la madrugada, yo ya, una cervecita, ¿qué es lo que tanto, verdad? Un cigarrillo, ¿qué es lo que tanto, verdad? No me va a matar, Dios no me va a dejar de amar por eso. Bueno, lo que sí que yo esa noche no me acuerdo. Un cigarrillo, una latita de cerveza se convirtió en tipo no sé en qué se convirtió, pero sí. Esa noche, para la mañana, era domingo, y ahí fue que yo me sentí de vuelta, dije, no, yo acá arruiné todo. Dios volvió a confiar en mí, Dios me dio una oportunidad y yo arruiné todo. Y ahí fue cuando yo empecé a escuchar esas voces que me decían, vos de balde tratás de cambiar, vos de balde tratás de hacer las cosas diferentes, vos sos así. Y yo, malísima estaba. O sea, ese domingo yo tenía que ir a la iglesia. Tu identidad se empezó a ser atacada. Si algo estaba roto, si había algo que estaba íntegro todavía en mí, se rompió. Si había algo, ahí perdí todas las esperanzas. Y yo tenía que ir a la iglesia a la noche porque tenía que volver con mi familia.
Yo fui a la iglesia, pero no entré. Y una vez más Dios le usó a esa hermana mía, ¿verdad? Que me insistió, yo entré. Bueno, entré, pero yo dije, yo acá, mi vida así. Ahí fue que yo tuve un encuentro y tuve una convicción también de que yo estaba tomando decisiones que me estaban arruinando a mí literalmente la vida. Entonces, en ese momento, yo escucho en mi corazón un yo te perdono. En el primer encuentro al que yo le llamo, ¿verdad? Ese encuentro emocional fue real. Yo sentía a Dios, sí, pero no hubo una convicción en mi corazón de que yo estaba yendo por el camino equivocado y que yo estaba decidiendo en base a mis heridas ese camino. Entonces, esa noche yo siento, yo te perdono. Era una voz en mi interior que yo escuchaba, yo te perdono. Ahí fue que yo entendí, yo tuve una convicción que transformó totalmente mi vida. O sea, fue un cambio como de 180 grados literalmente, que yo iba hacia una dirección y cambió. O sea, a esa noche yo le dije a Dios, Dios, yo no entiendo nada de propósito, yo no entiendo de qué se trata esto de no entiendo, le dije. Y fue mi oración más honesta, creo, en ese momento. Y le dije, pero lo que vos tenés para mí, eso yo quiero. Amén. Yo quería fumar, me acuerdo que en ese primer encuentro, fueron como 2 meses por ahí, yo moría de ganas de fumar un cigarrillo, yo moría de ganas de tomar. Yo tenía esa ansiedad, ¿verdad? Pero desde esa noche fue algo muy, muy impactante para mí, porque yo no podía oler cigarrillo, yo no podía, o sea, yo fui como llena de eso que yo necesitaba y ya no me fue necesario absolutamente nada externo. Y ahí fue que empezó mi proceso con mi familia, ¿verdad? Ahí fue que yo pude hablar y decir, esto yo estaba viviendo, esto me estaba pasando. Y ahí fue que empezó una transformación, ¿verdad? Una renovación, y fue meterme a leer la palabra en tiempo con Dios, ¿verdad? Y a partir de ahí yo le dije, yo quiero saber tu propósito para mí, tu voluntad. No ambiciono nada, le dije, porque no tengo visión de nada, pero sí quiero lo que vos tenés para mí. Y fue un proceso de sanidad. Wow. Fue como vaciarme y empezar a llenarme de las verdades de Dios. Porque las mentiras que yo había permitido como fundamentos para mi vida eran muchísimas. Y me estaban llevando a tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Sí. A partir de ahí yo empecé a dejar de echarle la culpa a los que me rodeaban, a mis padres. Eso es muy importante. Eso es un punto muy importante, Ruth, que vos entendiste en ese momento que tenías que tomar responsabilidad por tu vida. Sí. Que hay un momento donde vos ya no podés culparle a los demás por lo que te hicieron o no te hicieron, o te dieron o no te dieron. Hay un momento donde tenemos que tomar control, por decir así, responsabilidad de nuestras decisiones y empezar a intercambiar lo que hemos creído que no son las verdades con las verdades, ¿verdad? ¿Y cómo lo hiciste de forma práctica? ¿Fue leyendo la Biblia? ¿O cómo vos, mirando atrás, viste a Dios hacer eso en vos? Porque como dijiste al inicio, y yo confirmo eso, que la Ruth que hoy vemos es una Ruth que ha sido restaurada por dentro. Sos una mujer que realmente ha abrazado las verdades, lo que Dios dice de ella. Pero ¿cómo lo hiciste si vos estabas tan rota en un momento para estar donde estás hoy? Yo creo que los procesos que fueron más difíciles para mí fue justamente creer las verdades. Empezó simplemente con leer la Biblia. Yo desecho todo lo que otros pensaban de mí, yo desecho palabras que hablaron sobre mí, inclusive pudieron haber sido verdades en ese momento, porque la realidad no se niega, ¿verdad? Los hechos no se niegan, pero hay una verdad que Dios habla, ¿verdad? De que yo soy amada, de que yo soy perdonada, de que el precio que Jesús pagó por mí en la cruz es un precio
demasiado alto y que me valida a mí como mujer, como hija, ¿verdad? Sí. Y fue empezar a escuchar la voz de Dios, empezar a tener esa intimidad con Él, ¿verdad? De orar, de leer, ¿verdad? Y es como declarar eso sobre mi vida, ¿verdad? Mirarme al espejo y decir, esa soy yo ahora. Esas son las verdades que Dios dice sobre mí y esa soy yo, ¿verdad? Y empezar a rodearme también. Teníamos devocionales con mi familia siempre y era esos tiempos que me empezaban a... Era como agua en el desierto para mí. Era realmente como volver a nacer porque yo me sentía muerta y a partir de encontrarme con Jesús, de que yo decidí darle mi vida y no darle por partes, porque yo decidí dejar todo. O sea, yo dije, Dios, si vos tenés algo para mí, yo estoy dispuesta a pagar ese precio en dedicar mi tiempo a buscarte, precio en escuchar tu voz y hacer lo que vos me estás pidiendo. Me llevó a perdonar inclusive a mi papá, ¿verdad? Que me costaba muchísimo, ¿verdad? Es como que un día Dios me dice, vos tenés que perdonarle, ¿verdad? Y su palabra misma, ¿verdad? Yo te perdono a vos tenés que perdonar también, vos tenés que liberarte también de esa carga, ¿verdad? A pesar de que mi relación con mi papá hasta el día de hoy no es así, wow, ¿verdad? La idea de lo que yo querría, pero Dios sanó mi corazón con relación a eso. Y hoy ya no me siento más huérfana. Hoy me siento hija, ¿verdad? Y qué hermoso. Mi palabra favorita de este año, luego le dije a Dios, este año yo quiero que vos me sigas enseñando a ser hija, porque al no tener esa visión de paternidad correcta, sana, es como que yo tampoco sé cómo se siente ser hija. Entonces, Dios, enséñame. Wow. Y todo eso fue un proceso y hasta el día de hoy yo sigo siendo... transformada, pienso, porque no es algo que empezó y que ya terminó, sino que al contrario, me sigo dando cuenta de que hay cosas que Dios sigue lidiando y tratando conmigo en mi corazón, en mis emociones, pero yo me miro, yo realmente me miro atrás y digo, híjole, no, ni yo me reconocería, o sea, si alguien me hubiera hablado de que hoy iba por lo menos tener esa visión, esperanza de que Dios iba a usar mi vida para poder ayudar a otros, de que puedan tener esperanza en sus vidas, de que puedan tener una perspectiva diferente, de que sus historias no les definen, ¿verdad? Yo no iba a creer realmente, o sea, en mí no iba a, no sé, deja de mentir, le diría, porque no sí, hasta no una creería. Vez me acuerdo que vos nos mostraste una foto de sí, antes de cierto. Ruth, y realmente es otra persona, increíble como hasta físicamente todo tu aspecto cambió, ¿verdad? Es Dios, cuando Él hace una obra, Él realmente hace una obra completa en nuestras vidas. Es hermoso y quisiera, para ir cerrando este podcast, si vos tenés algunas palabras para personas, mujeres que están luchando con su identidad, que están luchando para poder aceptar lo que Dios dice de ellas. ¿Qué palabras tenés para estas mujeres hoy? Sencillamente de que nuestras historias o nuestras realidades no nos definen. Que no importa lo rotos o rotas que estén, Dios puede restaurar. Amén. No podemos quedarnos en la victimización de decir, esta es mi realidad y así me voy a quedar, sino que tomar valentía y coraje y decir, Dios, bueno, así como nos atrevemos a hacer cosas que nos dañan, decir, bueno, Dios, yo quiero que vos hagas algo conmigo. Amén. Y no se trata de tus fuerzas, eso es algo que aprendí, no se trata de tus fuerzas, se trata de Él. Se trata de que puedas confiar de que Él te creó y Él tiene un propósito y Él tiene un diseño perfecto para nuestras vidas, y desechar todo lo que pueda robarte de quién realmente sos, ¿verdad? Y nosotras buscamos seguridad, buscamos amor, buscamos en fuentes incorrectas. Entonces, animarles nomás a buscar toda esa validación que necesitas, toda esa seguridad que necesitas, esa paz, esa contención, ese lugar seguro en Dios.
porque ahí Sí, es seguro. ahí es todo. Muchas gracias, Ruth, por compartir. Lo recibimos y creemos que Dios, quien empezó la buena obra, en la vida de cada una de estas hermosas personas que nos se conectan con nosotros acá, que Dios es fiel en completar esa obra que empezó. Gracias por estar. Gracias, abogada.